Buenas tardes, bienvenidos al webinar del día. Como siempre decimos, las recomendaciones a tener en cuenta: mantener en silencio los micrófonos mientras la docente expone, encendamos las cámaras, dejar las asistencias a través del chat privado o sin capacita con el correo electrónico y el DNI. Al finalizar, van a disponer de 10 minutitos para hacer consultas y responder una breve encuesta de calidad. Bienvenida, profe Antonella. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, hoy nos reúne el último webinar del año en términos tributarios, al menos los que teníamos planeado para esta época, así que la idea es que durante el día de hoy puedan sacarse todas las dudas que tengan respecto a lo que hemos ido charlando y viendo a lo largo de las capacitaciones que han transcurrido hasta el momento. La idea del día de hoy es ver un poquito todo lo que tiene que ver con impuestos provinciales, ¿sí? El impuesto a los ingresos brutos, fundamentalmente, y el tratamiento que se le da tanto a sujetos que están incluidos dentro del monotributo unificado, como así también a aquellos contribuyentes locales que se los denomina, o contribuyentes que no se rigen bajo esta primera característica de que estén incluidos en el monotributo unificado. Así que la idea es que durante el día de hoy podamos ver cómo se le da tratamiento a este tema de la elaboración de las declaraciones juradas, tanto mensuales como anuales, ¿sí? Muy bien, voy a comenzar con la presentación. Ahí estamos. Bueno, bien. La idea entonces es que hoy veamos todo lo relativo a ATM, ¿sí? A la Administración Tributaria Mendoza. Y es por eso que primero me gusta hacer un primer pantallazo, ¿sí? O una gran distinción respecto a que hasta el lunes pasado todo lo que se vio era relativo a AFIP, ¿sí? AFIP, Administrador Federal de Ingresos Públicos, es aquel organismo o fisco encargado de la recaudación, administración y recaudación de todos los impuestos de tipo nacional, en donde hacíamos referencia a él en términos de monotributo cuando nosotros nos inscribíamos en el régimen simplificado de pequeños contribuyentes. Haciendo un pequeño repaso de esto, AFIP se encarga de la recepción, de la recaudación de este monotributo, ¿sí? Mediante la obtención del dinero que nosotros vamos pagando conforme a la categoría en la cual estamos ubicados en el monotributo. Para la cual recordamos que era importante reconocer 4 parámetros, ¿sí? Uno de ellos era el del impuesto, la cantidad de ingresos brutos que había obtenido el contribuyente con motivo de realizar la sumatoria de la facturación emitida durante el último término anual, ¿sí? Durante el último año. Luego teníamos la superficie afectada a la actividad, la energía eléctrica consumida, y por último los alquileres devengados que iban a ser considerados para que a partir de allí cada uno de los contribuyentes o futuros contribuyentes pudieran categorizarse o recategorizarse, ¿sí? La idea entonces es lograr identificar que este tipo de tributo corresponde a una regulación y administración a nivel nacional. Es por eso que AFIP era la encargada de realizar esta recaudación, ¿sí? Lo que vamos a ver el día de hoy, y en términos de indicar cuál es la relación por la cual el contribuyente va a tener con el fisco, es identificar a ATM o Administración Tributaria Mendoza como
ente recaudador de los impuestos de tipo provinciales, ¿sí? Haciendo particularmente foco en el impuesto a los ingresos brutos. Recordemos que ATM, o la Administración Tributaria de Mendoza, tiene en su poder también lo relativo a la administración y recaudación de impuestos como el impuesto de sellos, impuesto inmobiliario, impuesto automotor, ¿sí? Así que lo importante es que nosotros logremos identificarlo como ente al cual debemos ingresarle todos los montos relativos a al pago de los impuestos por los cuales estamos adheridos, ¿sí? Durante el día de hoy vamos a identificar dos grandes grupos y es por eso que hoy, digamos, abro un poquito más la ventana o abro un poco más la puerta a conocer el tratamiento que se le suele dar a los contribuyentes locales para lograr identificar que si bien el monotributo unificado existe hace muy poco tiempo, no es el único tipo de monotributo o de característica de los contribuyentes que hace que la Administración Tributaria de Mendoza se encargue de recaudar en términos de el impuesto dentro del régimen simplificado, sino que más bien es importante destacar que también hay otras características u otros requisitos por parte de estos contribuyentes sobre los cuales es importante cumplir algunas especificaciones en términos de identificar qué tipo de actividades son las que lleva a cabo, ¿sí? Así que bueno, hoy vamos a, digamos, descubrir un poquito más ese camino, ese otro camino que en otras oportunidades no habíamos podido identificar, pero que me parecía apropiado traerlo en términos de las excepciones que menciona el título de la capacitación del día de hoy, ¿sí? Muy bien. Habíamos comentado entonces que dentro de lo que es el régimen simplificado o monotributo, hace muy poco tiempo, tanto AFIP como ATM lograron unirse y decidieron unificar la recaudación o la gestión, ¿sí? Porque abarca mucho más que una recaudación. Decidieron unificar la gestión de todo lo que respecto a un único contribuyente le cabía en términos de régimen simplificado, ¿sí? Es decir, un monotributista anteriormente formaba parte del régimen simplificado a nivel AFIP y también lo que tenía que hacer era inscribirse en la provincia de Mendoza dentro del impuesto a los ingresos brutos, ¿sí? Antes estos dos trámites eran totalmente separados, eran independientes entre sí, en donde uno tenía la misma característica de lo que hemos podido analizar a lo largo de las capacitaciones de este año, ¿sí? El monotributo reunía esa característica de que durante los 20 de cada mes se producían los vencimientos, entonces el contribuyente tenía que sí o sí hacer el abono del impuesto, verificar de que se hicieran las recategorizaciones en los momentos que correspondía, etc. Y en el impuesto a los ingresos brutos, lo que había que hacer era un trámite adicional, que era inscribirse en la Bolsa de Comercio en caso de que fuera por primera vez, ¿sí? O directamente en sede central de la Dirección General de Rentas de Casa de Gobierno, aquella que estaba ubicada en planta baja del edificio central de Casa de Gobierno, en donde se realizaba la inscripción correspondiente mediante el anuncio del tipo de categoría y actividad que se había declarado en AFIP, ¿sí? Entonces, lo que había que hacer era llevar los formularios de adhesión del impuesto al monotributo. Así que, ¿qué fue lo que pasaba? Muchos contribuyentes no conocían que tenían que hacer este segundo paso, este paso adicional, digamos, en términos de inscripción provincial. Entonces, a veces uno transcurría
su vida tributaria o su vida como contribuyente, como monotributistas, pensando que a nivel AFIP lográbamos identificar de que cumplía con los pagos, podía llegar a emitir facturación, porque en ese momento era en formato papel, y en el impuesto a los ingresos brutos o no pagaba o no me adhería como correspondía, ¿sí? Entonces, cuando quería darme de baja en algún momento y lograba identificar que en ATM tenía una deuda muy grande. Entonces, bueno, con los cambios que ocurrieron a lo largo de los últimos años, AFIP logra o da la posibilidad de que a los contribuyentes se los pueda formar o reunir en una misma gestión, como hablábamos recién, ¿sí? Mediante la inclusión de este monotributo unificado de Mendoza, que no en todas las provincias es igual, porque lo que vale es la adhesión o el acuerdo entre ambos fiscos, ¿sí? Por ende, no significa que en todas las provincias tenga el mismo requisito o rija de la misma forma, pero sí lo importante de esto es que lograron canalizar hacia un único paso, un único camino, una única huella, la vida de los contribuyentes entre sí en términos de los impuestos, ¿sí? Entonces, teniendo un único vencimiento, uno puede realizar los pagos que corresponden a ambos impuestos en términos de la identificación de una única categoría, que es lo que prima o lo que vale para esta incorporación, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo también a efectos de que puedan identificar y no les queden ningún tipo de duda, ¿sí? ATM es lo que nosotros siempre llamamos como rentas. En realidad, rentas es una parte de la Administración Tributaria de Mendoza. Entonces, lo importante es identificar a ambos, digamos, sujetos como una misma unidad orgánica, pero es lo que siempre nosotros identificamos como rentas. Tienen una página que la verdad que es muy amigable, y ya lo vamos a ver enseguida en Google, pero tiene esta presentación en términos de ingreso a la página, ¿sí? Y uno puede comunicarse con ellos también a través del 148 u otras líneas de contacto que ya las vamos a ver dentro de la misma página, ¿sí? Pero lo importante es que ahora tenemos todo un poquito más al alcance de la mano y podemos llegar a consultar acerca de las dudas que nos vayan surgiendo sobre las gestiones que hagamos dentro del impuesto a los ingresos brutos o algún otro impuesto de tipo provincial, ¿sí? Bien, este es el monotributo unificado de la provincia de Mendoza que yo les comentaba recién, en donde desde enero del año 2019 se incorporan las categorías, bajo la premisa del cuadro de categorías de monotributo, es aquello que yo voy a lograr identificar, la categoría o la letra de categoría que me toca, y voy a poder identificar de esa forma cuál es el monto que yo debo pagar conforme a la cuota que le corresponde a esa categoría en términos de ingresos brutos de Mendoza, ¿sí? Ya lo vamos a ver bien más adelante y van a lograr comprenderme, pero van a recordar, en caso de que hayan asistido a las anteriores capacitaciones, que cuando uno pregunta, bueno, ¿cuánto voy a tener que pagar de monotributo si estoy en la categoría A, por ejemplo? ¿Sí? Si yo googleo el gran cuadro de categorías, voy a poder identificar que me van a indicar todo lo que corresponde a la cuota integrada, ¿sí? A la cuota impositiva, a los aportes a la jubilación y a la obra social por el contribuyente sin adherentes, pero lo que habíamos hablado, lo que habíamos comentado era que no teníamos que olvidarnos de incluir cuál era el monto que le corresponde a la categoría A, en este caso del ejemplo, en términos del impuesto a los ingresos brutos, como para que yo pueda prever en términos anuales cuánto es el pago que voy a terminar haciendo por
ser sujeto contribuyente, ¿sí? Dentro de este monotributo unificado, tenemos que identificar qué sujetos están alcanzados. Y en este caso están alcanzados los que están adheridos al monotributo nacional y que también estén alcanzados por el impuesto a los ingresos brutos que regula la administración tributaria de la provincia de Mendoza, ¿sí? ¿Y por qué esta aclaración? Porque ya lo vamos a ver bien, que la normativa nos indica las actividades que están incluidas, o mejor dicho, por defecto o por la negativa, nos indica qué actividades no están incluidas y que tienen que cumplir algún otro requisito, y por ende yo logro identificar bajo esta negativa o bajo la contraria, ¿sí? La situación contraria, cómo está conformado en sí mismo el monotributo unificado, ¿sí? Entonces, todo depende del tipo de actividad que se está llevando a cabo, sobre los cuales yo puedo llegar a concluir de que esté incluido dentro del monotributo unificado de Mendoza. Es así entonces que yo podría comentar o decir que todas las actividades estarían incluidos en el monotributo unificado, salvo algunas excepciones, o salvo las excepciones expresamente comentadas y anunciadas por la ley. Al principio, o durante los primeros años, había muy poquitas categorías incluidas, ¿sí? Mejor dicho, durante el primer año, eran, fíjense, la A, la B, la C, la D, la E, la F. En cambio, en el año 2020 ya logra incluir a todas las categorías, especificando cuál es la cuota o cuál es el monto que por cada cuota impositiva provincial hay que incluirle al monotributo, ¿sí? Actualización automática del sistema. ¿Qué es esto? Una de las características del anuncio de la conformación de este monotributo unificado era que tanto AFIP como ATM en su normativa de unificación permitía dar a conocer a la población o a los contribuyentes que a partir de ahora, mediante la utilización de los perfiles o los sistemas de AFIP, yo podía lograr identificar cuál era mi situación ante el impuesto de ingresos brutos, ¿sí? Porque antes, ¿qué pasaba? Si yo estaba inscripta como monotributista en AFIP, bajo el perfil de AFIP o bajo la página de AFIP, yo podía ver cuáles eran las características de mi situación como contribuyente en este ente recaudador. Mientras que en ATM yo lo veía a nivel provincial, es decir que ambos sistemas o ambos perfiles estaban totalmente separados entre sí, ¿sí? Yo me tenía que manejar con dos sujetos o dos entes recaudadores distintos en términos de tratar de solucionar mis dudas conforme cuál era la situación. Si tenía dudas a nivel nacional, me tenía que comunicar con AFIP, o si tenía dudas a nivel provincial, sí o sí me tenía que contactar con ATM, y no había mezcla entre sí. Sobre todo en términos de visitas de páginas y de creación de usuarios y de oficinas virtuales, o de el perfil de creación de quit y clave fiscal dentro de lo que es AFIP, ¿sí? En cambio, ahora lo que se hizo es la posibilidad de que dentro de AFIP, dentro de una misma página de AFIP, yo pueda conocer también cómo es la situación del impuesto a los ingresos brutos, ¿sí? Y no solamente la actualización en términos de sistema o de perfiles o de visualización de la página en sí misma, sino que también lo que se permite es que mediante un único trámite, virtual también, yo pueda estar inscripta en los dos impuestos y ya no tenga que hacer esos dos trámites que en aquel momento teníamos que realizar en términos presenciales. Primero ir a AFIP, una vez que me daban la autorización, meterme en una computadora, adherirme al monotributo, imprimir mis datos e ir y hacer un trámite presencial a una bolsa de comercio o a ATM, ¿sí? Ahora eso se omite y yo, mediante un único trámite de inclusión y de adhesión al impuesto,
dentro de lo que es el régimen simplificado, monotributo unificado de pequeños contribuyentes de la provincia de Mendoza, yo me estoy inscribiendo en los dos impuestos, ¿sí? Tanto en el monotributo como en el de ingresos brutos, ¿sí? Entonces, fíjense, el sistema se actualizará en forma automática en función de la información que reciba de ATM sobre tratamientos especiales o diferencias de encuadramientos tributarios. Todo esto se puede ver a partir del nuevo portal para monotributistas, opción constancias credenciales de pago, ¿sí? Lo cual yo les indico o les recuerdo que es como el perfil que ya identificábamos para las capacitaciones anteriores en términos de monotributo, ¿sí? Fíjense, voy a hacer un pequeño stop para mostrarles esto que, por ejemplo, lográbamos ver la semana pasada. Voy a abrir las diapositivas. Les voy a mostrar para recordar lo que habíamos hablado, ¿sí? Fíjense, acá, por ejemplo, yo puedo ver, ¿se acuerdan el título que vimos? Cuenta corriente para monotributistas y autónomos. Antes figuraba solamente todo lo referido al impuesto al monotributo. Ahora aparece la intención o la relación que existe con el impuesto a los ingresos brutos también. Por ejemplo. Sí. Fíjense que acá se pudo hacer una reimputación de saldos y todo. Pero antes esto del impuesto 5.445 no existía, que es el impuesto a los ingresos brutos de Mendoza específicamente. ¿Sí? Entonces, ya lo puedo ver dentro de mi credencial de pago, puedo incluirlo como parte de pago dentro de mi volante electrónico de pago que yo realizo mes a mes. Puedo identificarlo en mi constancia de inscripción. Puedo verlo de un montón de formas, digamos, dentro de lo que es el sistema AFIP. Ahí volvemos. Entonces, bien. ¿Qué beneficios tengo al ser parte de este monotributo unificado? Hago un único pago en vez de dos, ¿sí? No significa que pago un único impuesto, no, sino que bajo un único vencimiento operan los dos impuestos que se le aplican al monotributo unificado, que en este caso es a nivel nacional, que recauda AFIP, y a nivel provincial, que recauda ATM. Un único vencimiento el día 20 de cada mes, como rige actualmente para el monotributo AFIP. Ya no aplican percepciones, retenciones y recaudaciones bancarias a los monotributistas. Esto implica que los monotributistas dejarán de adelantar el pago de los impuestos cada vez que hacen una compra o una venta a través de medios digitales o un movimiento en sus cuentas bancarias. Vale decir que esto se aplica para los contribuyentes que forman parte del monotributo unificado, ¿sí? Y sobre todo lo vemos, o muchos contribuyentes que lograron atravesar también la transición durante el año 2019, es que esas recaudaciones bancarias eran las referidas a CIRCREV, ¿sí? Y que ocurrían en cada una de las cuentas bancarias de los contribuyentes con motivo de las actualizaciones o aumentos tributarios, en realidad no aumentos tributarios, sino aumentos de dinero en las cajas de ahorro o cuentas corrientes que cada contribuyente tenía alojados en un banco, ¿sí? Entonces, se retenía a razón de un 3% más o menos. Había sujetos que les retenían un poquito más, otros un poquito menos, por los cuales ATM consideraba que cada aumento existente en esas cajas de ahorro o cuentas corrientes se debía a que había ocurrido una operación que era un hecho imponible y sobre la cual se había emitido una factura
factura sobre la cual se iba a tributar el impuesto y por ende esa retención que nosotros veíamos en el banco, podíamos luego imputarla a las declaraciones juradas mensuales que hacíamos por cada contribuyente. ¿Sí? Entonces era una forma de adelantarse a tomar la recaudación, digamos que dentro de los próximos días ocurriría conforme a la elaboración y pago de los saldos a pagar de las declaraciones juradas que uno presentara. Como les informaba recién, un único canal integrado en términos de gestión de trámites y de servicios, centralizado en el micrositio Mi Monotributo AFIP, ¿sí? También en el cuenta corriente monotributistas, como lo veíamos recién, y un solo paso para el alta del monotributo. Es decir, que ya no tenía que hacer 2 pasos, sino que con tan solo realizar uno, yo ya me podía dar de alta en el impuesto. Bien, acá me parece importante siempre acumular esta historia en términos de existencias del impuesto, para identificar cómo han sido los avances en términos monetarios de las cuotas que teníamos que pagar mes a mes desde el año 2019 hasta el año que rige o al año en curso que estamos teniendo ahora, ¿sí? Fíjense, al principio, como hablábamos, durante ese año de incorporación de este monotributo unificado, teníamos menos categorías, ¿sí? No estaban incluidas todas, y los montos eran estos, ¿sí? Partiendo desde 280 pesos, ¿sí? Fijémonos en el año 2020. Tomando como referencia la categoría A, fíjense que durante este año se incorporan más categorías, o sea, la G, la H, la I, la J y la K. Y la primera de ellas ya aumenta en términos de 100 pesos. ¿Sí? Un poquito menos que el 50%, pero bueno, bastante, ¿sí? Y este año, este es el cuadro de categorías que nosotros tenemos que tener en cuenta. Están incluidas todas las categorías y ya no es de 380, sino es de 490, por ejemplo, el importe del cual parte la categoría A. Es decir, que esto que nosotros vemos acá es lo que nosotros, por categoría, le tenemos que sumar al gran cuadro de categorías de monotributo que rige desde julio del año 2020. ¿Sí? Esa que vimos y sobre las cuales hemos hecho esta última actualización en términos de capacitaciones o webinars durante los meses el mes de agosto y este mes de septiembre, ¿sí? Es decir, que para un contribuyente categoría A, tenemos que considerar cuota impositiva, que nos dice ese gran cuadro de categorías. Si está adherido o forma parte de la realización de los aportes previsionales, tenemos que incluir los referidos a jubilación, a la obra social, porque ambos conceptos llevan juntos, y lo que le corresponde a el impuesto de los ingresos brutos, ¿sí? La sumatoria de estos conceptos forma parte de las cuotas que tiene que ingresar. ¿Qué pasa? Hay sujetos contribuyentes en donde pueden optar por directamente pagar la cuota impositiva. Como ya tienen aportes jubilatorios y de obra social, directamente optan por no realizar estos dos del medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya son empleados en relación de dependencia y ellos ya realizan los aportes dentro de lo que es la realización de su actividad como sujetos o empleados en relación de dependencia, ¿sí? Entonces estos lo omiten. Y en este caso habría que sí o sí sumar la cuota que corresponde a los ingresos brutos. Es decir, que hay monotributos que están conformados por estos dos conceptos de la punta. Hay otros, en cambio, otros sujetos cuyas características hacen que consideren la cuota impositiva, jubilación, obra social, y los ingresos brutos no tributan conforme a este cuadro de categorías, ¿sí?
sino que directamente forman parte del impuesto, ¿sí? Tal cual, pero se le aplican retenciones porque su categoría es única o es especial en términos de enunciación o de especificación en la norma tributaria, ¿sí? Y uno de ellos, por ejemplo, son los contratados del Estado, en donde se les retienen un monto aproximadamente del 3,5%, ¿sí? En donde ellos ya directamente de esa forma hacen la inclusión del impuesto, hacen el pago del impuesto al fisco. Entonces, por ejemplo, si son sujetos categoría A, van a incluir todos estos 3 componentes, pero en la categoría A no van a pagar 490 pesos conforme a este cuadro de categoría, sino que se les va a retener por cada facturación emitida, ¿sí? Ese 3% que les comentaba recién. Hay otros sujetos, en cambio, que por ejemplo, pueden hacer los aportes tienen que hacer el pago de la cuota impositiva. Realizan aportes jubilatorios y a la obra social. Y esta, que tiene que ver con impuestos a los ingresos brutos, como son contribuyentes locales, no toman en cuenta este cuadro de categorías que estamos analizando acá, sino que lo que tienen que hacer es una declaración jurada mes a mes. Entonces, sobre esa base es que ellos realizan el ingreso del impuesto. ¿Sí? Que esas son las excepciones que vamos a ver y sobre las cuales vamos a ver cómo elaborar esas declaraciones juradas. O sea que lo que puede suceder conforme a cada contribuyente es único, especial y totalmente subjetivo, porque tiene que ver con cuál es la característica del sujeto en sí mismo. Y es por eso que acá vuelvo a mencionar o a decir muchas veces consulta. Bueno, pero si yo voy a ser un monotributista categoría A, ¿cuánto pago? No, pero ¿cuánto pago? No, pero decime cuánto pago. Y hay un montón de variables, ¿sí? En donde nosotros podemos darle bases sobre las cuales iniciamos una pequeña estimación, pero tenemos que ahondar un poquito más y decir, bueno, ¿qué categoría vas a llevar adelante? ¿Sí? Esa categoría es la que te solicitan a vos en el lugar de trabajo, porque muchas veces nos solicitan también las constancias de inscripción, en donde sí o sí nos solicitan que cumplamos requisitos específicos conforme al desarrollo de la actividad que vamos a llevar adelante. Entonces, hay gente, hay sujetos que no tienen muy claro aún qué tipo de categoría, qué tipo de actividad es la que le van a solicitar y por ende requieren de este tipo de información que uno lo puede hacer a nivel estimativo o darle un escenario más completo conforme a qué es lo que sucede, pero puede que esta situación cambie conforme a las características especiales o particulares de cada uno de ellos. Por lo tanto, eso es muy importante identificarlo y de la misma forma es que yo les hago a ustedes extensivo, digamos, este anuncio de que es importante tratar de ver bien este gran cuadro de identificación tributaria, ¿sí? Conforme a los requisitos y especificaciones lo mayor detallado posible para que averiguando en ambas instituciones, en ambos organismos, podamos lograr ver cuánto es lo que con precisión cada uno va a tener que abonar conforme a la inscripción en este impuesto. ¿Sí? Bien. Esta persona que esté incluida dentro de lo que es el monotributo unificado quedaría eximida de la presentación de declaraciones juradas, ¿sí? Tanto anuales como mensuales. ¿Por qué? Porque ellos ya con solamente haber ingresado a esto y formar parte del monotributo unificado, ya está cumpliendo con todos los requisitos que como contribuyente debe cumplir. ¿Sí? La excepción va para aquellos últimos casos o el último ejemplo que les di, cuyas actividades solicitan, por ejemplo, que se elaboren mes a mes las declaraciones juradas, ¿sí? Entonces, esta parte o este importe no va a estar establecido de forma tan específica como aquí sí lo menciona el cuadro, sino que ellos van a tributar conforme a una alícuota que se le va a aplicar sobre el monto facturado y sobre eso se hace el pago del impuesto,
Se le pueden considerar retenciones, ¿sí? Entonces, eso disminuye mucho más aún el monto que se tiene que ingresar al fisco, ¿sí? Porque una parte ya la retuvo el sujeto que le está pagando la factura a esa persona. Un caso, un gran ejemplo es, por ejemplo, los agentes de seguros, ¿sí? Los agentes de seguros tributan conforme a la elaboración de declaraciones juradas mensuales y todos los años aún se les aplica la obligación de la presentación de la declaración jurada informativa, ¿sí? Bien. Estas excepciones, ¿sí? Ya nos estamos abriendo un poquito más al camino del excepcional y nos estamos saliendo de ese pasillo central que era el monotributo unificado que veníamos hablando, ¿sí? Entonces, todos aquellos contribuyentes locales que tienen que aún presentar declaraciones juradas, lo tienen que hacer a través del mismo sitio de AFIP, mis aplicaciones web, utilizando el sistema View, ¿sí? Este es el título que se puede visualizar en color celeste. Y se va a abrir una nueva pestaña una vez que yo lo selecciono. Este título lo puedo ver siempre y cuando, recuerdo, tengamos quit y clave fiscal, ¿sí? Ingreso con estos datos, quit, clave fiscal, y puedo tener la posibilidad de acceder a un montón de títulos que aparecen dentro de lo que es mi perfil o plataforma principal de AFIP. Una vez que yo lo cliqueo, elijo acá, ¿sí?, la opción de buscar o generar una nueva declaración. Buscar, y tengo que elegir, por ejemplo, el organismo acá en esta lista desplegable, me van a salir un montón de entes u organismos recaudadores, y el que yo tengo que seleccionar es el de ATM. Es decir, que por un momento, dentro de lo que es la página de AFIP, yo le cambio el perfil o le cambio la cara, ¿sí?, a AFIP y lo transformo en ATM a los efectos de presentar la declaración jurada mensual del impuesto a los ingresos brutos, ¿sí? Si yo no estoy buscando una declaración jurada, sino que más bien lo que quiero es elaborar una, me voy a nuevo directamente, ¿sí? Y a partir de allí, cuando yo le doy la opción a nuevo, me van a solicitar que yo conozca lo mismo, el organismo, ATM, elaboración del formulario, nos va a salir una única opción, que es la elaboración de la declaración jurada, y el periodo fiscal se va a colocar ingresando primero el año y después el mes que se declara. El año considerando los 4 dígitos que corresponden al año y 2 para los meses, ¿sí? Las declaraciones juradas se presentan a mes vencido y tienen que considerar todo lo ocurrido en ese mes en términos de emisión de facturación, obtención de retenciones, percepciones y todo lo que en ese mes haya acontecido, ¿sí? Por ejemplo, ahora en septiembre se presentan declaraciones juradas del mes completo agosto, ¿sí? Es decir, que uno que informa las facturas emitidas en el mes de agosto, entendiéndolo como monto sobre el cual se va a aplicar la alícuota y sobre esa base se va a conocer cuánto es el impuesto determinado. Le puedo llegar a deducir retenciones y percepciones o cualquier otro crédito que yo tenga a favor, y estos montos restados a la determinación del impuesto me van a terminar dando la posibilidad de conocer cuánto es lo que verdaderamente tengo que ingresar al fisco, ¿sí? ¿Qué más? La forma de elaborar estas declaraciones juradas tienen esta ubicación o esta determinación en forma de pestañas, ¿sí? Datos informativos relativos al contribuyente que nos van a indicar cuánto fue lo facturado el año anterior, la categoría que tiene el monotributo, que es monotributista, nombre completo, domicilio. En la determinación yo puedo incluir dentro de cada actividad que yo tenga declarada
cuánto es lo que facturé por cada una de ellas, en donde ya tiene determinado cuál es la alícuota que se le aplica y sobre esa base nos ingresa o nos da a conocer cuánto es el impuesto que tenemos que ingresar, ¿sí? Y hay otro apartado en la parte inferior que dice, bueno, cuántos son los montos que son susceptibles de no inclusión dentro de lo que es el impuesto, ¿sí? Cuántos aumentos en términos de aumentos dinerarios que no son susceptibles de tributar el impuesto porque no forman parte del hecho o la materia imponible, ¿sí? Una vez que yo completo esta parte de determinación, en la liquidación me va a traer cuánto es el monto que tengo que pagar, y es acá en donde yo puedo informar todo lo relativo a retenciones y percepciones. Una vez que yo tengo esto completo, indico cuándo va a ser la fecha de pago, coloco el vencimiento o alguna otra fecha anterior o posterior, ¿sí? Entiéndase que si elijo una fecha posterior a los vencimientos originales, ya se me va a liquidar el impuesto junto con los intereses, ¿sí? Y sobre eso lo presento y puedo generar un volante electrónico de pago para los saldos que yo tenga que pagar. Si eso me da saldo a favor, yo ya puedo anticiparme e ir elaborando la declaración jurada del mes entrante y tengo que tomarme ese crédito o ese saldo a favor de la declaración jurada anterior a efectos de informarle a FIP de que yo, gran parte del impuesto, en realidad el impuesto y un poco más de plata, yo ya lo ingresé al fisco y por ende me lo puedo tomar como crédito o como saldo a favor de la declaración del mes entrante a efectos de no hacer una doble tributación o ingreso de dinero al fisco, ¿sí? Esa liquidación, en términos de identificación de retenciones y percepciones, puedo yo consultarlo desde la oficina virtual en donde lo realizo mediante la inclusión de mis trámites, ¿sí? Yo ahora enseguida voy a ingresar a mi perfil para que ustedes puedan ver cuáles son los lugares en donde puedo consultar retenciones y percepciones. Lo bueno de esta oficina virtual es que no solamente nos da información sobre retenciones, percepciones de ingresos brutos, sino que también todo lo relativo a los impuestos provinciales. Impuesto automotor, impuesto de sellos, inmobiliarios, ¿sí? Hasta puedo descargar boletos, puedo conocer que hayan impactado los pagos que he realizado, etc. Una vez que yo acá coloco ingresar, me va a aparecer esta pantalla en donde yo inicio sesión en caso de que ya tenga la sesión creada, ¿sí? O puedo directamente hacer la creación de la cuenta para que lo consulten y lo realicen. Insisto, es una página muy interesante en términos de información porque nos puede proporcionar datos útiles no solamente para este impuesto, sino que todos los otros impuestos de tipo provincial. Además, a partir de acá también se pueden hacer las declaraciones juradas anuales, se pueden hacer planes de pago, se pueden iniciar expedientes electrónicos, sobre todo es un apartado que se creó desde el año pasado, ¿sí? Y que luego uno puede hacer el seguimiento de ese expediente electrónico en caso de alguna duda, etc. Bien, acá voy a hacer un pequeño stop. Y lo que voy a hacer es mostrarles la forma de ingresar a esta página y a partir de allí ver qué pueden consultar. Bien, les muestro acá. Ahí. Bueno, fíjense que en el buscador que ustedes utilicen pueden colocar incluso ATM nada más e ingresar. Fíjense siempre que la página sea atm.mendoza.gov.ar. Esto era el perfil que visualizábamos recién, en donde tengo un montón de cosas para poder ver, descargar boletos, ¿sí? Ingresar a mis trámites, las delegaciones, el contacto que les decía.
Y si ustedes son sujetos contribuyentes locales, o sea, los que elaboran las declaraciones juradas, como veíamos recién, acá tienen la opción de los vencimientos, ¿sí? De consultar los vencimientos. Yo supongo que ahí ustedes están viendo que esto se está abriendo. Y, por ejemplo, en el mes de agosto, de septiembre, ¿sí? El mes en curso, se presenta, fíjense, estoy viendo acá ingresos brutos, ¿sí? La declaración jurada mensual para septiembre, se informa el periodo de agosto y los vencimientos para los quit terminados en 0, 1 y 2 operan pasado mañana, el 15. Para los quit terminados en el 3, 4 y 5 opera el 16. 6 y 7 el 17 y el 8 y el 9 pasa el 20, el lunes próximo, ¿sí? Generalmente los contribuyentes locales, así como presentan esta declaración jurada mensual, tienen que hacer la información o tienen que dar a conocer la declaración jurada anual. Entonces a ellos le aplica este vencimiento que ocurre en el mes de junio, ¿sí? El 30 de junio, en este caso, venció la presentación de la declaración jurada anual del año 2020. Esta parte se hace a través del sistema DIU. Esta. Y esta declaración jurada anual del año 2020, que operó el 30 de junio, se hace desde la página de ATM, desde esta que veíamos recién, desde oficina virtual, ¿sí? Vuelvo. Acá ingreso. Vamos a ingresar con mis datos para que ustedes lo vean. Y tienen la posibilidad de ver acá, ¿sí? Por ejemplo, acá ingresos brutos, mis retenciones, percepciones, ¿sí? Entonces, tienen todo lo referido a automotores, inmuebles, ingresos brutos, ¿sí? Y acá salen los datos. Yo elijo el contribuyente, lo cliqueo, ver detalle o pagar cuotas plan. Tenemos la posibilidad de ver retenciones, percepciones o las retenciones bancarias, ¿sí? Desde acá sacan los datos de retenciones y percepciones. Retenciones y percepciones, ¿sí? Todo lo que aplica en este caso para el año 2021, mes 8, agosto. En este caso, por ejemplo, no hay retenciones y si quiero verificar si hubieron percepciones, verifico y tampoco existieron, ¿sí? Y pueden crear o consultar un montón de cosas. Pueden sacar la constancia de cumplimiento fiscal, elaborar planes de pago, conocer acerca de fiscalizaciones y apremios, ¿sí? Y un montón de otras cosas más que si se ponen acá a investigar, la verdad es que imprimir un certificado de constancia de ingresos brutos, por ejemplo, pueden sacar datos o información muy importante y precisa o certera para que ustedes puedan elaborar esas declaraciones juradas. ¿Sí? Cierro sesión y voy a dejar de presentar acá porque si no, no puedo ver. Muy bien, ahí está. Y vamos a seguir investigando un poquito la página de ATM. Muestro acá. Entonces, ¿sí? Sigo en la página principal. Tenemos preguntas frecuentes en caso de que ustedes tengan alguna duda. Esta página vale mucho y es muy importante, ¿sí? En caso de tener alguna duda, recomiendo llamar al 148, interno 1, ¿sí? Actualmente está más identificado, digamos, la ruta de contacto en donde uno puede, mediante la colocación de su DNI, puede ir precisando, digamos, la información que quiere obtener. Tenemos un 0800 también, una consulta desde la página web. Y este horario de atención, tengo entendido que no es este, ¿sí? Al menos en situación de pandemia atendían hasta las 14 horas. Y hay otra forma de contacto que es mediante un contacto online, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Esta última parte es la que
tenemos un montón de información súper rica en términos de conocer las leyes impositivas y código fiscal, ¿sí? De esa forma pueden tener la actualización momentánea y anual de lo que conforme a las nuevas modificaciones que se van generando, qué es lo que va a aplicar para ese año. Lo mismo entonces sucede con el código fiscal, ¿sí? Incluso uno tiene la consulta hasta un montón de años atrás, fíjense, hasta 20 años atrás. Tenemos lo mismo, vencimientos, recaudaciones, todo lo relativo a los instructivos del manejo del DIU, por ejemplo, ¿sí? Lo que veíamos recién, o cómo elaborar la declaración jurada anual, consultas de equivalencias a AFIP, esto es lo mismo que nosotros identificábamos en términos de actividades económicas de AFIP, que es lo que aplica para ATM. ADIP es el antiguo sistema que nosotros utilizábamos para la presentación de declaraciones juradas, y un montón de otros servicios que ya les digo, si ustedes se ponen a investigar un poco más, la página tiene un montón de información que es súper rica y válida para que ustedes se puedan sacar todas las dudas. ¿Sí? Muy bien. Habiendo dicho esto, y cumpliendo el último paso, quiero mostrarles nada más esto con lo que iba a finalizar la presentación. Recuerden que si en algún momento quieren consultar una constancia de inscripción, pueden acceder desde AFIP a mi monotributo, la opción constancias, conocer el estado de deudas desde mi monotributo estado de cuenta o cuenta corriente monotributista, que es lo mismo, ¿sí? Emisión de facturas también desde el portal Mi Monotributo, factura electrónica, dentro de lo que es el inicio, ¿sí? O comprobantes en línea, es otra forma de acceder. Y la forma en la que nosotros visualizamos las constancias de inscripción es esta, ¿sí? Es la categoría, cuál es el régimen bajo el monotributo, si estamos monotributo unificado, si estamos o no inscriptos en el impuesto, si hay alguna inclusión o pago dentro de lo que es la municipalidad y qué tipo de actividad es la que se lleva a cabo. ¿Sí? Les dejo la bibliografía y bajo un poquito más acá el zoom para que se puedan consultar. Y dicho esto, es que habilito estos 10 minutitos de preguntas para que me consulten lo que necesiten. Pueden habilitar los micrófonos. Hola, mira, te hago una consulta puntual. Sí. Con el tema este que está ahora Mercado Pago y todo eso, cuando hablaste del tema de funciones que te pueden hacer, un contribuyente puede presentar eso para que no le hagan retenciones. Dentro de lo que es el mercado pago, hay que visualizar bien quién está realizando la retención y en términos de qué característica, porque puede que Mercado Pago esté realizando retenciones por la utilización del sistema propiamente dicho, lo que no significa que esté haciendo retenciones por ATM, ¿sí? Recuerden que tanto estas retenciones como percepciones operan con motivo de la emisión de una facturación que luego tenemos que hacer el ingreso del impuesto a los fiscos, ¿sí? Hay veces que la utilización de estos aplicativos en términos de cobros o de gestión del dinero realizan sus propias retenciones, pero como pago del sistema en sí mismo, ¿sí? No significa que esas retenciones sean las mismas que realice ATM ni que se deriven esos aportes entre sí. Entonces, hay que lograr identificar bien bajo qué características se aplican esas retenciones y si yo puedo realizar la presentación de algún tipo de papel o de constancia sobre la cual pueda consultarlo, tanto al fisco nacional como al fisco provincial, y presentándolo, por ejemplo, en Mercado Pago, evite la posibilidad de que me efectúen alguna retención. Pero que nos hagan retenciones en Mercado Pago no significa que sean para ATM. ¿Se entiende?
Sí, hago una consulta, buenas tardes. Hola, ¿Cómo va? Soy Milena Naín de San Carlos. ¿qué tal, Milena? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por la Bueno. capacitación. No, por favor, de nada. Mira, te hago una consulta. Sí. Tengo una clienta inscrita en una actividad de composición y representación de obras teatrales, musicales y artísticas. Llegó esta semana al estudio, venía ya inscrita de antes, desde octubre del año pasado, y bueno, en su credencial directamente de ingresos brutos salía exenta. Estuve averiguando sobre la actividad y la exención no es al 100%, es al 50%. ¿Puede ser? Tal cual. Entonces, Sí, en ese caso, lo que te aconsejo es llamar a ATM, ¿sí? Y consultar bien acerca de la posibilidad de información de esta exención, porque también es una forma de comunicarte que están exentos en el monotributo unificado, pero funciona como un contribuyente local. claro, tal cual, Entonces, porque muchas veces se le aplican las retenciones y hay que hacerles declaraciones juradas. tal cual, porque le salían declaraciones juradas sin presentar justamente. Entonces, lo primero que hice, porque ella necesitaba el libre deuda, es presentarle las declaraciones juradas desde octubre hasta ahora. Perfecto. Pero bueno, no sé cómo seguirá desde ahora en adelante. Vos me recomendás entonces que llame y consulte. Exactamente, sí, sobre todo para que en términos de manifestación de esta exención, ¿sí? Ajá. Viste que los contratados del Estado, por más de que también puede que figuren hasta exentos o alguna otra actividad como esa que mencionaba recién, la de los agentes de seguro, por más de que te digan exento, cada uno tiene una característica en particular y hay veces que leyendo la ley, uno si es minucioso logra encontrar la respuesta, pero Sí. podemos hasta llegar a perdernos. Entonces, la verdad que a mí lo que me ha resultado siempre es llamar y pedir el asesoramiento por parte de alguno de los chicos o de las personas que te atienden, y la verdad es que nunca le he escapado y todo lo que hemos presentado ha quedado perfecto y saldado dentro de lo que es el sistema. Bien, eran los números que dicen en la página, ¿cierto? Sí, el 148 opción 1 es una de las vías más rápidas. Ok, ¿ha pasado en alguna circunstancia que lo puedan incluir en el monotributo unificado o ya queda fuera y hay que presentar siempre? ¿No te ha pasado algún caso? Salvo que cambie la actividad, no me ha pasado. Claro. Sí me ha pasado que venían como monotributo unificado hasta el año 2019 y en el 2020 cambia todo y tuve que empezar a hacer declaraciones juradas. Tal cual. Al revés sí me ha pasado. No, por favor, gracias a vos. Gracias. A ver. Tengo percepciones de otras provincias. Y estoy inscripta en esas provincias. Lo veo desde la página FIP, percepciones y retenciones. En realidad ahí, Paula, lo que tenés que hacer es controlar bien todo lo que es el régimen multilateral. ¿Sí? Entonces, es ahí, digamos, bajo esa premisa es que vos luego visualizás las percepciones y las retenciones. Paula, ahí me dicen si... no, ya sé. Después, bueno, fíjate a ver si eso me das algún tipo de... o sea, si se logra solucionar el inconveniente, perfecto. Y no tengo más dudas. Sí, lo que Caro coloca acá, recuerden responder la encuesta. Después, me habían consultado en un momento de compartir la clase anterior. Recuerden que van a estar todas subidas a YouTube, ¿sí? Así que van a poder verme otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Tanto las que hemos visto ahora como las capacitaciones que se dieron durante abril, mayo y junio. ¿Alguien más tiene alguna duda?
algo con respecto al tema recién que dijeron de la extensión. No sé si estoy en lo correcto, pero a mí me pasó con alguien que prestaba servicios para el Estado, y ¿qué es lo que le hice? Le agregué otra actividad, y entonces le dejaron de hacer retenciones. Entonces, ya la credencial le empezó a figurar eso bruto en la parte unificada. No sé si estará correcto. Sí, puede ser una opción, pero ojo, porque el hecho de que, o sea, vos además de tener la de contratados del Estado, le incluiste otra más. Exactamente. Bueno, ojo con eso, porque el hecho de que igual esté manifestando ser contratado del Estado, tiene la obligación de seguir cumpliendo con un montón de requisitos y características que, por estar inscrita en esa actividad, sí o sí tiene que darse de alta. Cumplir con estos requisitos, perdón, ¿sí? Como por ejemplo que cada vez que emite alguna facturación, el Estado les retenga porque está incluido dentro de esa actividad. Entonces, que vos tengas que hacer declaraciones juradas anuales. Sí, igual fue por una una sugerencia que del mismo ente le hicieron, digamos. No fue que sí. le dijeron buscarte un contador y que te lo haga de otra actividad, si no te hacemos más retención. Bien. Y en ese caso, las veces que he emitido facturación al Estado, ¿nunca le han retenido nuevamente o directamente nunca más ha hecho presentaciones ante el Estado? Sí, después ya no la retuvieron. Bien, Por perfecto. una facturación que le he hecho nada más. Ah, bien. Bien. Pero sí, yo también tenía miedo que en cualquier momento, eso en algún momento va a cambiar seguramente. Ahora, Claro, exactamente, sí, bueno, eso hay que visualizarlo bien y sobre todo por las obligaciones que por estar inscrito en esa actividad o a uno le pueden llegar a generar y que por no saberlo, sí, o porque después no se acuerda del tema de esta inclusión de doble actividad, cuando se quieren dar de baja le dicen, bueno, pero presente sus declaraciones juradas vencidas o las anuales que nos presentó, etcétera. Si bien las anuales no generan obligación a pagar, sí es importante realizar la información. claro, ahora que me decís, interpreto que todo lo que han facturado antes debe estar sin presentar declaración. Exacto, entonces hay que visualizarlo bien y por las dudas, insisto, yo he tenido buenas respuestas por parte de ATM cada vez que he tratado de consultar alguna situación así muy particular o compleja, ¿sí? Así que si llamamos, obtenemos respuestas. Bueno, muy bien. Perfecto, Anto, si no hay más consultas, damos por finalizado y te agradezco muchísimo el tiempo. Esperemos ya reencontrarnos pronto, pero con la aparición del pequeño. Exactamente, así será. Así que bueno, gracias. Esta es mi última capacitación del año, así que han tenido el privilegio. Muchas gracias, muy claro. Nos encontramos directamente el año que viene, bueno, con todas estas actualizaciones que seguramente vamos a tener en términos tributarios y bueno, con nueva propuesta de temas. Así que si ustedes les hacen llegar a las chicas de USIM todo lo referido a los temas que quieren ir viendo, nuevas capacitaciones, ellos son muy receptivas y después arman cosas re lindas. Muchísimas gracias, Anto. Que tengas, bueno, una buena llegada al nacimiento del gordito. Te mandamos muchos besos de nuestra parte y bueno, para todos los que están presentes van a poder revivir, como bien dijo la profe, todas las webinars de monotributo, de administración, que están grabadas en el canal de YouTube de la UCIM. Así que bueno, felicitaciones y muchísimas gracias, Anto, y gracias a todos los que se hicieron presentes. Muchas gracias a todos. Un beso.